Continuamos con la lectura del estudio de la guía del Foro Internacional de Líderes Empresariales y la Corporación Financiera Internacional, IFC, de la evaluación y gestión de impactos en materia de derechos humanos. Esta guía nos va a plantear qué son los derechos humanos, un encuadre importante. Nos dice que los derechos humanos son derechos y libertades básicos inherentes a todas las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUH, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales conforman la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que consagra más de 30 derechos humanos y libertades fundamentales. Aquí creo que falta la Convención Internacional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero eso ya es del sistema regional. Eh, Aquí nos da como un marco más del sistema universal de los derechos humanos. Todos los derechos humanos están sustentados en los siguientes principios: universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia. ¿Qué significa esto en la práctica? Que son universales, que todas las personas nacen con los mismos derechos sin prejuicio de su nacionalidad, residencia, género, raza, grupo étnico, religión y herencia cultural. Que son inalienables, los derechos humanos no pueden ser retirados ni verse comprometidos, excepto en situaciones específicas y de acuerdo con el debido proceso. Inalienables también tienen que ver que no pueden ser vendidos ni entregados, ¿cierto? Indivisibles, todos los derechos humanos deben recibir igual consideración. Los derechos civiles y políticos tienen igual importancia que los derechos económicos, sociales y culturales. Interdependientes e interrelacionados, es decir, que los derechos humanos se refuerzan mutuamente. El goce del derecho humano suele depender de otro derecho o en parte de la existencia de otros derechos humanos. De manera similar, la interferencia de un derecho humano a menudo afecta negativamente otros derechos humanos, es decir, que pueden estar en constante tensión. La no discriminación también es un principio transversal en la legislación internacional de los derechos humanos. Derechos humanos como un término paraguas, dado que el término derechos humanos incluye cada uno y todos los derechos individuales. Una forma fácil y útil de comprender los derechos humanos es considerarlo un término paraguas para abarcar más de 30 derechos humanos individuales. Empresas y derechos humanos. Si bien muchas empresas no utilizan el lenguaje de los derechos humanos, la mayoría cubre una serie de temas de derechos humanos en sus políticas y procedimientos vigentes. Por ejemplo, las empresas tienen políticas y procedimientos de salud y seguridad ocupacional. La salud y la seguridad de los empleados están protegidos por el derecho a la vida. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 6. El derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23, y el derecho a la salud, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25. Cada vez más empresas incorporan prohibiciones al uso del trabajo infantil y sus contratos con terceros proveedores. El trabajo infantil es considerado un derecho humano en la Declaración Universal, artículo 6, derecho a protección de los niños, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26, derecho a la educación. En muchos casos, las empresas no hacen referencia a los temas de salud y seguridad del trabajo y el trabajo infantil como asuntos de derechos humanos dentro de la empresa, sino que los perciben y conciben como cuestiones independientes de salud y seguridad en el trabajo. Acá vemos un listado de los derechos: derecho a la vida, derecho a la libertad y seguridad, derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, derecho a no ser sometido a torturas, tratos o más crueles, inhumanos y o degradantes, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica,
derecho a la prohibición de la propaganda en favor de la guerra y la incitación al odio racional, religioso o nacional, derecho a la igualdad ante la ley, derecho igualitario a la ley, protección igualitaria de la ley, no discriminación, derecho al acceso a recursos efectivos, derecho a un juicio justo, derecho a la irretroactividad de la ley penal, es decir, que la ley penal siempre va a buscar ser favorable, por eso implica la irretroactividad, derecho a la privación, derecho a la privacidad, perdón, derecho a circular libremente, derecho a solicitar asilo por persecución en otros países, derecho a tener una nacionalidad, derecho de protección del niño, derecho a casarse y formar una familia, derecho a la propiedad individual, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho a la libertad de opinión, información y expresión, derecho a la libertad de reunión, derecho a la libertad de asociación, derecho a participar en la vida pública, derecho a la seguridad social, incluido el seguro social, derecho a trabajar, derecho a gozar de condiciones de, de trabajo justas y favorables, derecho a formar y participar en sindicatos y derecho a la huelga, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a tomar parte en la vida cultural, beneficiarse con el progreso científico, derechos materiales y orales de autores e inventores, derecho a la autodeterminación, derecho a las personas detenidas a tratamiento humano, derecho a no ser sometido a prisión por incapacidad de cumplir con un contrato. Este también tiene que ver con una prisión por deuda, derecho a los extranjeros, a un proceso debido, derecho al debido proceso. Cuando enfrenten la expulsión, derecho de las minorías. Acá lo vemos como un paraguas. Aún faltan más derechos, esos son como algunos de los derechos fundamentales. Marco de proteger, respetar y remediar de las Naciones Unidas. En el 2008 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el marco Proteger, Respetar y Remediar, que fue redactado por el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Empresas, John Ruggiero. El marco se basa en tres pilares: el deber del Estado de proteger contra las violaciones de los derechos humanos de terceros, incluidas las empresas, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos y mayor acceso por parte de las víctimas a recursos eficaces, tanto judiciales como no judiciales. Se tiene que ver con las medidas de reparación. En el 2011, el representante especial presentó al Consejo de los principios rectores de los derechos humanos y las empresas, implementación del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, los que el Consejo también aprobó los principios rectores. Son considerados ahora la referencia global autorizada en materia de empresas y derechos humanos. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. Las empresas pueden demostrar que respetan los derechos humanos asegurando que sus políticas y prácticas empresariales no infrinjan los derechos de las demás, es decir, que no causen daños. En términos prácticos, puede lograrse mediante una diligencia debida en derechos humanos. Diligencia debida en derechos humanos. El marco de proteger, respetar y remediar de las Naciones Unidas anticipa que la diligencia debida en los derechos humanos puede ser cumplida por las empresas en cuatro formas: a través de política de derechos humanos. Una empresa debe adoptar una política de derechos humanos. A través de la medición del impacto, una empresa debe tomar medidas proactivas para comprender de qué manera las actividades actuales y propuestas afectan los derechos humanos. La integración, una empresa debe integrar las políticas de derechos humanos en la empresa, y el seguimiento del desempeño, que una empresa debe monitorear y auditar los procesos para hacer un seguimiento de su desempeño. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos y la guía de evaluación y gestión.
de impactos de derechos humanos, nos habla entonces esta guía de que le ofrece un asesoramiento sobre los 4 elementos de la diligencia debida en derechos humanos, como se anticipa en el marco de proteger, respetar y remediar de las Naciones Unidas. Y a continuación se identifican las etapas pertinentes, la política de derechos humanos. La guía recomienda integrar los derechos humanos en las políticas actuales de la empresa o adoptar una política independiente, en especial la etapa C, gestión y declaración de la política de derechos humanos. Medición del impacto. La guía ofrece asesoramiento sobre cómo identificar, evaluar y medir el impacto en derechos humanos causado por actividades empresariales de los derechos de los actores sociales, en especial la etapa 2, identificación, etapa 3, compromiso, etapa 4, diagnóstico. Integración. La guía sugiere un proceso para la integración de los derechos humanos en el sistema y los procesos de gestión de la empresa. Etapa 6, gestión. Seguimiento del desempeño. La guía ofrece asesoramiento sobre cómo monitorear, evaluar e informar sobre el desempeño de la capacidad de la empresa para atender a los riesgos e impactos de los derechos humanos, en especial la etapa 6 de evaluación. Bueno, aquí terminamos esta parte de los derechos humanos. Muchas gracias por seguir estudiando, compartir, comenten si tienen alguna duda y compartan este material de estudio. Muchas gracias.